Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus. Oiga, ya es el número 50, que sí, yo sé, lo tengo muy claro, se hizo esperar demasiado, pero lo importante es que ya está acá esta nueva entrega de este podcast que, como usted sabe o de pronto no, está dedicado al género del cuento y en el cual hablo sobre la vida de los autores y autoras con sus altos, bajos, su escritura y sus técnicas. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y acuérdese que al final siempre leo un cuento para que usted oiga mientras lava los platos, mientras hace ejercicio, mientras va al trabajo, mejor dicho, mientras trota o lo que fuere. Lo importante es que acompañe la vida con un poco de literatura. Antes de entrar de lleno al capítulo de hoy, les recuerdo que el 16 de mayo empieza el nuevo taller de cuento que estaré dictando. Todavía me quedan cupos, no muchos, en realidad me quedan pocos porque por el anterior capítulo me mandaron bastantes mensajes y pues el taller va a estar excelente. Hablaremos del punto de vista de cómo construir personajes, de las aperturas, de los cierres, de las estructuras narrativas y todo esto con el fin de que usted saque o escriba esas historias que todavía no ha podido narrar. Si quiere saber más puede escribirme a mi correo que es federico.baraya@gmail.com o puede mandarme un mensaje por Instagram como muchas personas hicieron y mi Instagram es federico.baraya. No se quede sin su cupo que le prometo que el taller va a estar 10 puntos. Bueno, entremos en materia. Estoy muy emocionado por este especial que traje para el capítulo número 50. Cuando empecé Literatus jamás pensé que fuera a llegar a los 50 capítulos. Esto empezó, como les digo siempre, en la sala de mi casa con un micrófono que tenía y lentamente fue creciendo muchísimo. Entonces por eso para el capítulo número 50 pues elegí uno de los autores que a mí más me ha marcado y que significa mucho, pues sí, para mí, para mi historia. Y este autor es nada más ni nada menos que Jorge Luis Borges, autor de libros de cuentos como Ficciones, que es muy famoso, o Historia Universal de la Infamia, también autor de la Aleph, ¿no? Es autor también de un libro de poesía titulado Fervor de Buenos Aires, pero sobre todas las cosas cuando hablo de Jorge Luis Borges, imagino a un hombre que se le escapó a los dioses, se les escapó, sí, y vino a la tierra a declamar pasajes enteros de literatura a pura memoria, en entrevistas y ya con los ojos perdidos. Entonces, así es, hoy estaremos hablando del gran Jorge Luis Borges. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas cosas he leído y pocas he vivido. Esta fue una de las frases icónicas de Borges, quien mientras grabo este episodio, pues me está mirando de alguna u otra forma porque tengo un cuadro de él que está colgado acá encima mío, que si usted quiere verlo encuentra en Instagram. El caso es que esta frase me gusta muchísimo porque Borges sintió, y es algo que vamos a ver a través del episodio, que gran parte de su vida estuvo marcada por la lectura y muchas de las experiencias que él hubiera querido vivir se le fueron negadas por andar leyendo. Y esto es algo que, como les digo, vamos a ver desde su infancia, así que entremos a hablar de esos primeros momentos de la vida de Jorge Luis Borges. Pero antes de eso, hay que decir que los ancestros de Borges fueron de los primeros europeos en llegar a América. Sin embargo, el autor nunca estuvo muy interesado ni se sentía especialmente conectados con ellos. En alguna entrevista incluso alcanzó a decir que pues eran españoles y de los malos. A diferencia de lo que sí le pasó, lo que sentía por aquellos familiares que lucharon para independizarse de España. Aunque vamos a ver que casi todo ese orgullo que sentía Borges también venía era porque su madre y su abuela paterna, Fanny, le bajaron muchas historias de esa ascendencia y de estos héroes argentinos. Entonces él también como que se sentía muy orgulloso, era por eso. Edwin Williamson dice en la biografía de Borges que se llama Alive, que si usted quiere leer una biografía de Borges la recomiendo esta porque es increíble. Bueno, Edwin Williamson dice que el autor siempre vio en el destino de la nación argentina un espejo de su propio destino. Esto porque la construcción de este país fue, estoy como
haciéndolo muy básico, pero sí, como entre criollos e inmigrantes, y esta combinación de criollos e inmigrantes estaba en su sangre, porque su madre era descendiente de criollos, mientras que su padre tenía sangre inglesa que venía desde su madre, porque Fanny fue una mujer que vino de Inglaterra a vivir en Argentina. Más adelante vamos a ver que cuando Fanny y Borges empiezan a convivir, Borges aprende el inglés por ella. Empecemos entonces hablando de la madre de Borges, que se llamaba Leonor Acevedo. La madre de Borges va a ser importantísima, igual que casi todas las figuras familiares para el autor, pero la madre de Borges sobre todo porque si ustedes investigan un poco se darán cuenta que mucha gente dice que a Borges le costó mucho sacudirse de la sombra de su madre, rebelarse de ella. Y es cierto, lo que vamos a ver a través de este primer capítulo dedicado a Borges es que la madre tiene mucha influencia en las decisiones y en las ideas del escritor. El caso es que Leonor Acevedo fue hija única, lo cual me parece muy extraño, sobre todo en esa época. Su madre quedó embarazada de ella cuando tenía 40 años, es decir, bastante adulta, y su madre fue como la primera en cascada que empezó a bajarle toda la historia familiar, desde las historias del héroe de Junín hasta la caída de la familia por culpa de Rosas. Rosas fue un político muy importante y lo que sentía Leonor Acevedo es que por culpa de Rosas la familia Acevedo empieza a venirse de más a menos y Rosas va a ser una figura importantísima en la mitología borgiana porque el odio hacia ese señor va a estar presente en absolutamente todo. Este tema de la familia venida a menos fue algo que siempre acompañó a Leonor Acevedo, la mamá de Borges, y fue algo que ella tomó de alguna manera como propio, ¿no? Como su empresa personal de devolverle su lugar en la historia a la familia Acevedo. Cuando conoció a Jorge Guillermo Borges fue en una fiesta familiar, porque ¿qué pasa? El padre de Borges, Jorge Guillermo Borges, también tenía ascendencia de héroes militares y por eso se conocían con los Acevedo. Entonces eran familias amigas y tienen como un almuerzo y allá se conocen tanto Leonor como Jorge Guillermo Borges y ahí empieza este romance. Del lado de los Borges, como les decía, la abuela Fanny era inglesa y tenía toda la ascendencia inglesa de la que el autor se sentía tan orgulloso. El padre de Borges, es curioso, estudió Derecho o abogacía, por eso lo llamaban doctor y yo también acá lo más seguro es que me referiré a él como doctor Borges para no confundirlo con el autor. El caso es que estudió Derecho o abogacía y después se dio cuenta que el Derecho y la abogacía lo aburrían profundamente y se puso a dictar clases de psicología, pero lo que él en realidad quería, si somos totalmente honestos, era ser escritor. Además de leer literatura inglesa por su madre, lo que les digo, hubo momentos en los que intentó escribir poemas y también novelas. Al final logra escribir una novela que le da a leer a Jorge Luis Borges en un momento muy extraño para Borges porque su papá pues como que nunca le mostraba nada de lo que escribía. Y mientras la madre de Jorge Luis Borges tenía como esta empresa personal de devolverle su lugar en la historia a la familia Acevedo, el caso del padre de Borges es curioso porque él tenía también muchas taras que le pasó su madre Fanny, porque lo que le decía Fanny es que su padre, el coronel Borges, fue una persona muy importante políticamente hablando y en la independencia de Argentina, a tal punto que Fanny le dijo a sus hijos que en un acto heroico básicamente el coronel Borges se suicidó, por así decirlo, y esta es una historia que se repetirá a través de la historia de los Borges y que después Fanny se la contó a Jorge Luis Borges y que Jorge Luis Borges después hablará de esto en entrevistas y todos sentían un orgullo muy importante hacia el coronel Borges, el abuelo, pero la realidad es que el biógrafo Williamson cuenta en la biografía que esta historia puede que no sea tan real y que simplemente el coronel Borges murió en guerra. El problema de esta historia es que para el padre de Borges fue muy difícil sacudirse como de ese fantasma o de esta imagen que Fanny había creado del padre. Entonces toda su literatura, todos sus esfuerzos en vidas de alguna u otra forma eran para superar al padre y rebelarse de él, pero no lo logra nunca. Y todas esas taras termina también bajándoselas a Jorge Luis Borges. Ese más o menos es el contexto familiar en el que nace Borges.
Por un lado, su madre Leonor busca de cualquier manera recuperar el estatus de la familia venida a menos, el cual tampoco será posible recuperar a través de su esposo, porque el señor Borges termina, sí, como medio obsesionado con la imagen que su madre le construyó sobre el coronel, y a su vez el padre de Jorge Luis Borges y esposo de Leonor espera que su hijo cumpla con el destino literario que a él le fue negado. Es decir, que al año del matrimonio Jorge Luis Borges nace para cumplir los deseos complejos de sus dos padres. Poco o nada se esperaba de él. Jorge Luis Borges finalmente nació el 24 de agosto de 1899 y llevó los nombres de sus dos abuelos, por ende en su registro civil quedó como Jorge Francisco Isidoro Borges. La cosa es que cuando lo bautizaron se le añadió el Luis, el único nombre de los cuatro que él sentía y creía que era solo suyo. Al poco tiempo de que nace Borges se trastean a Palermo, barrio hoy en día de clase media alta, creo yo, pero en ese entonces no era clase media alta, era en realidad clase media baja, y su abuela paterna, Fanny, se va a vivir con ellos, y esto es muy importante porque ella coge a Jorge Luis Borges como su discípulo, le enseña inglés, ella no hablaba español, y fue también la abuela quien le enseñó a leer con un libro, vean esto, el cual tenía pedazos de clásicos de la literatura como los hermanos Grimm, Kipling, Stevenson, Víctor Hugo, Dumas, entre otros. Fue la abuela Fanny también la que le regaló a Jorge Luis Borges el amor por la prosa inglesa. Y vaya regalo el que le dio. Sin embargo, lo que se cuenta es que la imaginación y el carácter de Borges fue moldeado, como ya les dije en varias oportunidades, en gran medida en la infancia, no por la literatura, sino por las historias que tanto su madre como abuela le contaban sobre las historias familiares. Desde muy pequeño Borges estuvo obsesionado con los espejos y los tigres, que es, sí, como dos temas recurrentes dentro de toda la literatura que dejó. Creo que a esto habría que sumarle también su obsesión con el tiempo y los laberintos, pero los espejos y los tigres fueron los primeros temas que empezó a obsesionar a Jorge Luis Borges. Los espejos, porque siempre le dieron miedo, creía él que eran como magia que podía multiplicar las cosas, mientras que los tigres eran una de sus pasiones, quería todo el tiempo que lo llevaran al zoológico de Palermo para ver los tigres de Bengala. En la charla que da sobre la ceguera, que es una charla hermosísima, habla del color del tigre, del amarillo, y dice que a diferencia de la palabra, que es una palabra muy fea, el color es muy hermoso y que cuando iba al zoológico de Palermo él podía quedarse todo el día viendo los tigres por el color. A los 7 años llega el momento en que sus padres tienen que tomar la decisión de dónde debería estudiar Jorge Luis Borges. El tema es que, como les dije, Palermo en esa época era un barrio de clases bajas y el colegio presumía de alguna u otra forma para el autor un peligro por lo que él era un niño tan débil y enfermizo. Preocupados porque se contagiara de tuberculosis, que estaba pues pegando duro en esa época, deciden que tanto él como su hermana Nora estudien en casa. Pero más allá de estudiar en casa, lo más importante acá es que su padre, el doctor Borges, le dio, por así decirlo, la llave a su biblioteca personal que tenía más de 1000 volúmenes, entre ellos literatura inglesa y francesa, y fue allí donde Jorge Luis Borges se convirtió en un lector voraz. Acá hace sentido la frase que diría muchísimos años después, que con esa abrí y es: muchas cosas he leído y pocas he vivido. Allá leyó a Kipling, leyó a Stevenson, leyó Las Mil y Una Noches, leyó El Quijote, en fin, lo único que hacía todos los días era sentarse a leer. Ahora, la poesía llegaría a Jorge Luis Borges un poco después. Si ustedes conocen algo de Borges sabrán que él tuvo dos grandes obsesiones a la hora de escribir: la poesía y el cuento, pero al principio en gran medida lo que más hizo fue poesía. ¿Y cómo llegaba Borges a la poesía? Bueno, su padre solía los domingos ir a las carreras de caballos y después regresaba a casa con sus amigos a comer y a hablar. Al principio a Borges como que esto le daba rabia, como que no entendía por qué su papá tenía que traer a sus amigos poetas, vagos y con esta vida extraña a la casa. Hasta que un día uno de esos amigos empezó a recitar un poema y para el autor ese día las palabras como que dejaron de ser una manera de comunicación y se convirtieron en un tipo de magia. Lo impresionó mucho la musicalidad que podía obtenerse a través de un poema y entonces pasó de odiar esas reuniones a esperar todos los domingos que sucedieran para él sentarse a oír a los amigos de su padre recitar poesía.
A los 11 años Borges por fin entra al colegio, es decir, imagínense, de los 7 a los 11 Borges estuvo estudiando solo. En algún momento contrataron como una mujer que iba a la casa también a enseñarle inglés, pero Borges dice que no se acuerda mucho de esa señora porque no fue importante en su vida, porque él en esa época lo único que hacía era leer. Pero a los 11 años entra por fin al colegio, entra a quinto, pero en el colegio tras unas semanas lo descienden a cuarto, pues porque es que Borges no sabía muchas de las cosas que se enseñaban en los colegios, él básicamente sabía era de literatura. Y esta fue una época un poco traumática porque Borges salió de la biblioteca de su padre al mundo real, imagínense eso. Un mundo en el que él era el único niño, además de clase media alta del colegio, y razón por la cual se dedicaron a hacerle un bullying tremendo a tal punto que muy a su pesar tuvo que estar en peleas, sí, de puños. Su padre todo el tiempo le decía que le tocaba defenderse pues porque era la única manera que podría lograr sobrevivir a eso que estaba viviendo. Después de sufrir y ser parte de varias peleas, pues como que los padres de Borges dicen, bueno, ya no más, y deciden sacarlo del colegio y el autor vuelve a la biblioteca de su padre. No fue sino hasta 1913 que Jorge Luis Borges volvió al colegio y, más importante, escribió y publicó su primer cuento en la revista del colegio. El tema, el asesinato de una pantera bajo el poder de un tigre. Ese cuento lo firmó bajo el seudónimo de Nemo, pero acá ya podemos empezar a ver que Borges, además de leer, tenía intenciones de escribir o como que ya tenía ganas de empezar a construir su propia ficción. Acá ya Borges estaba totalmente volcado hacia la literatura, escribía ensayos y reseñas de lo que leía y se aventuraba en estas pequeñas empresas de escribir ficción, como les digo. Pero como pueden ver hasta este momento, Borges debía ser un niño extraño, yo creo que bastante disímil, al cual seguramente ser amigos le era muy difícil porque el contacto con personas de su edad había sido muy poco, casi nulo, pues porque él andaba era leyendo. Pero todo esto va a empezar a cambiar de forma paulatina. Lo primero que sucede es que en 1914 la familia Borges se va de Argentina a Ginebra, a Suiza. Se dice que esa decisión la toma el doctor Borges porque estaba en una crisis, en la crisis de los 40 y quería reavivar el amor con su esposa. Entonces su plan era que se iban a ir a Europa, iba a dejar a sus hijos en Ginebra, en Suiza, y él con Leonor se iba a hacer un tour por toda Europa e iban a reavivar la llama del amor. Eso era lo que él tenía más o menos planeado, y a esto súmenle que el papá de Borges se estaba quedando ciego por unas cataratas terribles que tenía, entonces también quería ir a buscar expertos que le dieran soluciones lo operaran para ver si podía volver a ver. Las cataratas, como vamos a ver a medida que avance el episodio, van a ser una enfermedad familiar que va a perseguir incluso al mismísimo Jorge Luis Borges. Bueno, pero ¿qué pasa en este viaje? El gran problema fue que al poco tiempo de llegar a Europa, la Primera Guerra Mundial estalló y a ellos les tocó quedarse en Suiza. Y empieza entonces la temporada en Ginebra. En Suiza, al principio, Borges tuvo muchos problemas para adaptarse a la vida. Le parecía que Ginebra era la ciudad más aburrida del mundo, que solo tenía tiendas de chocolates. El doctor Borges, entonces, para inscribir a su hijo en el colegio, tuvo que hacer una jugada, pues para ese entonces el autor ya tenía 15 años y era muy grande para el curso al cual lo podían aceptar. Entonces el doctor dijo que su hijo tenía un año menos. Allá Borges conoció a los escritores franceses, o sea, esta es una época muy importante sobre todo para la lectura de Borges y también como para la vida personal. Primero porque entonces lo que les digo, conoce a los escritores franceses, a Victor Hugo, a Maupassant, a Flaubert, y allá también es como que él se da cuenta que quiere ser escritor y se lo dice a sus padres, les dice, oiga, yo la verdad me di cuenta que lo que quiero en mi vida es ser escritor. Esa decisión vino con la escritura de poemas. Acá Borges, en este momento es que Borges empieza a darle durísimo a la poesía. A leerla y a escribirla. Y esos poemas que escribía en francés además, intentó mostrárselos a su padre, pero la respuesta del doctor Borges fue, la verdad, un poco traumática, pero lo que le dijo más o menos es que él no creía en consejos ni en revisiones y que él tenía que aprender solo a través de la prueba y el error. Oiga, vean esto, de esa época se cuenta también que al poco tiempo de estar allá y ver que sus planes, pues los planes del doctor Borges, no iban a ser posibles por culpa de la guerra, es decir, de tour por Europa con Leonor, lo que se cuenta es que el padre de Borges volvió así como a sus fulerías, a sus andanzas y visitaba con recurrencia los prostíbulos y tenía amantes. Tanto así que lo que dice Leonor es que un día salió a caminar
y un hombre como que empezó a flirtear con ella desde lo lejos y cuando se acercó se dio cuenta de que era nada más ni nada menos que el doctor Borges, que con su mala vista no se había percatado de que la mujer a la que le estaba tirando los perros, como decimos en Colombia, era su esposa. Ahí les dejo esa joyita del doctor Borges. Oiga, el autor, es decir, Jorge Luis Borges, mientras tanto, en Ginebra conoció a sus primeros dos amigos, ambos judíos y fanáticos de la literatura. Ellos le mostraron los poetas simbolistas y malditos a Jorge Luis Borges. Hablo de Rimbaud y de Baudelaire. También en esa época Borges se acercó a los poetas alemanes y la relación del autor con la literatura alemana a mí me parece es una locura porque Borges dice que a él por nacimiento se le dio el español, ¿no? Pues él nació y hablaba español porque nació en una familia que se hablaba español. En la sangre llevaba el inglés, pues por su abuela Fanny, que también le enseñó a hablar inglés. Pero para aprender alemán o el alemán, él lo tuvo que conquistar. Y entonces fue así. El tipo cogió un libro en alemán y con diccionario alemán-inglés en mano empezó a leerlo hasta que un día se dio cuenta de que entendía y podía leer sin necesidad de tener el diccionario a la mano. Eso me parece increíble y pues también nos habla como del nivel de estudio de Jorge Luis Borges y de entendimiento de las lenguas. También en esta época Borges llega a la literatura rusa, o sea, ya como pueden ver es que acá es que Borges empieza a conocer la literatura mundial más de cerca y en su momento cuando conoció la literatura rusa leyó Crimen y Castigo y dijo en ese entonces que era la mejor novela que había leído en su vida. Pero bueno, el tiempo en Ginebra llega por fin a su fin por culpa del invierno y de la influencia española que se asentó en Leonor Suárez, es decir, en la madre de Leonor Acevedo, es decir, en la abuela de Borges, por el lado de su madre, que ella había ido también a estar pues con la familia y ayudar con los hijos, y como la influenza llega y pues le da a la abuela de Borges, pues les toca irse a vivir a otro lado porque el invierno en Ginebra la está matando, entonces se van a vivir a España. Igual antes de irse, finalmente la abuela de Borges muere, eso fue el 6 de junio de 1918. En ese mismo año sucede algo que afectó a Borges para el resto de su vida, y es que, oigan esto bien, en el cumpleaños número 19, el doctor Borges le preguntó si ya había tenido alguna experiencia sexual. Y a pesar de que Borges había estado enamorado un par de veces y había tenido algunas historias de amor, la realidad es que él seguía siendo virgen y al decirle eso a su padre, este decide ayudarle a resolver este tema. El doctor Borges entonces organizó todo, le dio a su hijo indicaciones y direcciones para que fuera a un lugar donde lo esperaba la mujer que le iba a ayudar con ese problema. Lo que se cuenta es que para Borges esto fue tan traumático que no pudo seguir adelante con el plan de su padre. En algún momento, por ejemplo en la biografía que les cuento, se dice incluso que Borges alcanzó a pensar que seguramente su padre había estado con esta mujer con la que ahora él pretendía que perdiera su virginidad. Entonces como que todo esto se le metió en la cabeza y Borges no pudo hacer nada. Y esto fue un tema incluso familiar, tanto así que llevaron a Borges a un médico a ver si tenía algo mal y el médico le dijo que estaba bien, solo tenía un hígado débil y le recomendó ejercicio y vivir en un lugar cálido. Entonces también por eso se van a España. ¿A dónde se van? Se van a Lugones, lugar en el que Borges, después de todo lo sucedido, se encerró en un cuarto a leer y vivía siempre de mal humor. ¿Cómo no? Allá en España Borges se llenó más de poesía, no solo porque conoció distintos poetas de la época y se hizo parte de una de las tertulias más importantes de ese entonces en las que cuentan que sí, Borges iba a esas tertulias y el encargado de la tertulia, que era una persona bastante importante de la época, ponía los temas, entonces decía, hoy vamos a hablar de la metáfora, y todos tenían que ponerse a hablar de la metáfora sin hablar mal de ningún autor ni nada, sino simplemente hablar y entender qué es la metáfora, para qué sirve, y esa era la tertulia. Entonces Borges hizo parte de esa tertulia y empezó a publicar poesía en distintas revistas. La poesía de Borges en un inicio se veía inspirada por Walt Whitman, aunque para Edwin Williamson la verdadera inspiración venía de la poesía que por ese entonces, vean esto, también escribía el doctor Borges, solo que Jorge Luis no era consciente aún. Fue también en esta época cuando el autor por primera vez dudó de su talento y no veía forma de salvar sus poemas. A esto súmenle que el doctor Borges, en un acto que fue extrañísimo para su hijo, le pidió que leyera el borrador de la novela que ya venía trabajando desde que había dejado Buenos Aires, la cual se llamaba El Caudillo. ¿Qué pasa? Cuando se van de Buenos Aires, como les dije,
porque el doctor Borges quiere reavivar la llama con su esposa y también porque quiere que lo operen de los ojos. Una razón, además de estas que tuvo, fue que quería irse a un país donde él fuera un desconocido y pudiera dedicarse a escribir su primera novela. Esa primera novela es El caudillo, su novela, y se la da a leer pues a Borges también en un intento desesperado de ver si su hijo podía ayudarlo de alguna manera, porque el doctor Borges sentía que la novela no estaba funcionando. Y leer la novela del padre para Jorge Luis Borges fue verse también como en el espejo, fue darse cuenta de que esas dudas que tenía él sobre la escritura, sobre su poesía, pues su padre también las tenía, y que sus referentes, los de Jorge Luis, tipo Whitman, también eran los del doctor Borges. Entonces para Jorge Luis leer esa novela fue terrible. Fue una piedra en el camino, fue darse cuenta que estaba repitiendo los pasos de su padre. Por fortuna, el viaje europeo llega a su fin y la familia se tiene que volver a Buenos Aires en gran medida porque necesitaban resolver temas económicos. Yo, mientras investigaba todo esto para el episodio, solo me preguntaba cómo hizo la familia Borges para vivir de esta manera en Europa, además porque muchas veces lo que hacían era vivir en hoteles. Creo que hoy en día, para que una familia de 5 personas haga eso, irse de Buenos Aires o de Bogotá o de cualquier ciudad de Latinoamérica a vivir de esta forma en Europa, es muy difícil. El caso es que en esa época lo que hicieron fue que vivían de algunos arriendos que tenían en Buenos Aires y de la pensión de la abuela de Jorge Luis Borges. Entonces, vuelven a Buenos Aires por un lado para atender los temas de las propiedades arrendadas que les dije y también para solucionar lo de la pensión de la abuela materna que había fallecido. Y ese regreso, después de todo lo aprendido en Europa, después de ser parte de tertulias tan emocionantes, después de empezar a escribir poesía, lleva a Jorge Luis Borges a escribir su primer libro, que fue Fervor de Buenos Aires, que a mí me parece que es un bellísimo título, si me permiten inmiscuirme acá en medio de la historia. Fervor de Buenos Aires. Sobre Fervor de Buenos Aires, Jorge Luis Borges dijo lo siguiente: en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta. Lo que yo he hecho después es reescribir ese libro que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose, ramificándose, enriqueciéndose, y creo que ahora puedo en fin jactarme de haber escrito algunas páginas válidas. Esto diría Borges muchos años después en la primera entrevista que dio para A Fondo. El libro nace con el regreso de la familia Borges a Buenos Aires, es cierto, se devuelven de Europa a solucionar todos estos temas pendientes en Argentina, pero la realidad es que el libro tiene también otro aliciente o otro punto de inspiración. Al principio Borges se encuentra totalmente deprimido por estar de regreso, siente que Buenos Aires es una ciudad sin encanto, deja de lado la poesía por un tiempo y se dedica a leer filosofía, o sea, está totalmente deprimido, pero eso le duró poco porque al ver que el regreso a Europa estaba demorándose más de lo que él esperaba, el autor decide traer lo que conoció en España sobre todo, y es estos movimientos poéticos. Así es que empieza a crear un movimiento en Buenos Aires, el movimiento ultra de poesía, y empieza con un grupo de personas a publicar poemas y a pegarlos por toda la ciudad. Con tan buena suerte y buena mano que el editor de la revista Nosotros le pide que escriba un ensayo explicando qué es eso de los ultras. Este movimiento no solo le permitió a Borges darse a conocer en el mundo literario de Buenos Aires, sino que también le ayudó a conocer el amor. Y el amor es muy importante porque también va a inspirar gran parte de Fervor de Buenos Aires, porque cuando conoce y se enamora de Concepción Guerrero, Borges siente por primera vez que se está conectando con el mundo, con las personas. Y sobre este romance es muy importante que anoten este nombre que se llama Nora Lange. Esa mujer, Nora Lange, fue la que le presentó a Concepción Guerrero, pero Nora Lange después va a jugar un papel fundamental en la vida de Jorge Luis Borges. Ahora, el problema con este primer romance de Borges entre él y Concepción Guerrero fue que para su madre, Leonor Acevedo, pues Concepción Guerrero era una persona menor que venía de una ascendencia de españoles inmigrantes. Esto llevó a que Leonor Acevedo tomara cartas en el asunto y apurara el regreso a Europa. Entonces de repente pasaron de no saber cuándo se devolvían a Europa a nos devolvemos la próxima semana, y Borges tuvo que planear lo que venía a toda velocidad. Entonces decidió que pues, se tenía que volver a Suiza a terminar el colegio porque no había podido terminarlo, y
después de terminar el colegio, iba a volver a Buenos Aires a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras y se iba a casar con Concepción Guerrero, a quien, vean el romanticismo de Borges, le entregó un anillo y una copia de los poemas de amor de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero esto es en cuanto al tema del romance, pero no nos desenfoquemos porque antes de partir, Borges busca todas las maneras posibles para publicar su primer libro, que es Fervor de Buenos Aires. El tema es que para lograrlo tuvo que autopublicarlo, que en esa época, y todavía sigue siendo muy común, los primeros libros de muchos autores son autopublicados. En el caso de Borges fue así y lo logró gracias a su padre, quien le dio 130 pesos de la época para pagarle a la imprenta un número de 300 copias. Como había tanto afán, no hubo tiempo de hacer impresiones de prueba ni de corregir nada, y esas primeras ediciones se fueron con typos y errores de impresión y no tuvo tabla de contenidos ni colofón. Cada edición la vendió a $1 y la portada la ilustró su hermana Nora, que era pintora. Sí, se dedicó toda la vida como a la pintura y al arte. Imagínese usted tener una de esas primeras ediciones, me parece una verdadera locura. Quién sabe si todavía existe alguna primera edición de Fervor de Buenos Aires. Ahora, como les digo, no había tiempo para nada, eso fue a las carreras y entonces Borges tuvo una idea brillante para hacerle marketing y venderlo. Él vio que mucha gente que iba a las oficinas de Nosotros, la revista en la que Borges publicó que era eso de los ultras, pues él vio que mucha gente iba a esa revista y dejaban sus sobretodos colgados a la entrada. Viendo eso un día, llegó Jorge Luis Borges a la revista con 100 copias de Fervor de Buenos Aires y le dijo a Alfredo Bianchi, que era uno de los editores, que por favor cogiera esas 100 copias de su libro. Bianchi lo miró extrañado, como este man está loco, y le preguntó si es que acaso esperaba que él vendiera todos esos libros, a lo que Borges le respondió que no, que él no era un lunático, que solo quería que pusiera algunas copias en los bolsillos de los sobretodos que dejaban colgados a la entrada. Lo mejor de toda esta historia es que la estrategia le funcionó y personas que tuvieron la suerte de encontrarse con el libro en sus bolsillos decidieron leerlo e incluso algunos lo reseñaron. Este podcast no está dedicado a la poesía, pero no quiero perder la oportunidad de declamar un poema de Fervor de Buenos Aires para que ustedes lo oigan y así tal vez se animen a buscar los otros. Este se llama Las calles y dice: las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, no las ávidas calles, incómodas de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales, enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y llanura. Son para el solitario una promesa, porque millares de almas singulares las pueblan, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin duda preciosas. Hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado, y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. De ahí, Borges estuvo en Europa siempre con el pensamiento en Buenos Aires porque quería reencontrarse con Concepción Guerrero. En este tiempo me parece también importante mencionar que conoció la poesía de García Lorca, la cual en un principio lo impactó de forma profunda porque vio que Lorca cogía todo lo local, todo lo español, los mitos, las historias, las leyendas, las canciones y lo llevaba a su poesía. Y Borges, como que esto le empezó a sonar, a calar en el cuerpo. Tal vez, pensaba él, era hora de crear una mitología argentina. Pero cojan esto entre paréntesis porque después Jorge Luis Borges tendría muchos problemas con Lorca, ¿no? Y con Pablo Neruda. Pero en este primer momento, esta fue la realidad. A él lo impresionó mucho la poesía de García Lorca. Su padre, es decir, el doctor Borges, nunca se operó de las cataratas y al año volvieron a Buenos Aires, es decir, en esta segunda estancia en Europa fue muy rápida. Y efectivamente, Concepción Guerrero lo estaba esperando, a pesar de que su padre le había prohibido estar con Borges, pues estaba en contra de que la madre del autor los viera a ellos como, sí, inferiores. El caso es que entre idas y venidas retomaron el romance a escondidas. Pero la tradición siempre está a la vuelta de la esquina y Borges en esa época empezó a tener un rol, yo digo medio político, aunque no tenga nada que ver, pero pues como que el man empezó a meterse duro en la movida local de la poesía y tenía una revista que se llamaba Proa y estaba intentando crear un movimiento literario propio de Argentina y en esas andanzas se va olvidando un poco de Concepción y se enamora de Nora Lange.
que ya les había mencionado. Nora Lange fue una poeta de la época que hizo parte del movimiento ultra y que publicaba poemas y que muchos poetas estaban obsesionados con ella. El caso es que Jorge Luis Borges empieza a enamorarse de Nora Lange, quien le había presentado a Concepción Guerrero. Entonces Concepción Guerrero dijo, no, estos tipos, mejor dicho, me están traicionando con toda, y en la vida volvió a dirigirles la palabra. A Nora Lange muchos poetas la describían como un ángel de pelo rojo. Y Borges, como les digo, cayó ahí durísimo y se olvidó de Concepción y se olvidó de todo el mundo. Y Nora Lange es una vaina muy loca porque Borges ve en ella como su musa máxima. Primero porque tiene sangre escandinava y él inglesa, entonces de seguro creía él, entre ellos había conexión. Por otro lado, ella empezó a convertirse en su Aleph, y esto no es joda, como que Borges creía que ella era un número innumerable. Y por último, como les dije, para Borges y para muchos poetas era un ángel. Y duró muy poco para Borges la estadía en el paraíso, porque Nora Lange conoció a un tipo que se llama Oliverio Girondo, otro poeta de la época, más grande que Borges, mucho más grande que ellos, y en realidad gran contraparte de Borges y todo lo que él representaba, porque eran dos personajes muy disímiles. Girondo es un force of nature, como dirían en inglés, como el típico que llama la atención y que cuando llega a cualquier lado la gente voltea a mirarlo porque su voz suena en todo el recinto, mientras que Borges era una persona callada y recluida en sus pensamientos. Bueno, ese tipo le empezó a bajar a Nora Lange a Borges, aunque para ser honestos fue la misma Nora Lange la que empezó a irse de Borges porque este otro tipo le llamaba más la atención. La historia es bastante triste, además, porque Nora, o sea, ¿cómo sucedió ese primer encuentro? Nora Lange acompañó a Borges a un almuerzo y por cosas del destino, bien dijo Borges que el hombre no elige las puertas, sino que la puerta elige al hombre. Bueno, en ese almuerzo a Nora Lange le toca sentarse al lado de Girondo, con quien termina hablando, y sí, como que de risa en risa la cosa empezó a subir de tono, y cuando Borges la encuentra para decirle que ya se van, ella le dice que mejor se va con este nuevo personaje. Daga directa al corazón de Jorge Luis Borges. De esa pasión, Nora Lange escribió una novela epistolar titulada Voz de la Vida, en la cual se habla de un triunvirato de amor: ella, Girondo y Borges. Todo esto porque Girondo se va de Buenos Aires a Francia y deja a Nora con el corazón roto. Y en un momento dado de la novela, lo que se cuenta es que el personaje que representa a Borges le pide matrimonio a Nora Lange, y según el biógrafo Edwin Williamson, eso tiene toda la pinta de ser real. Sin embargo, Nora entendió que no podía estar con Borges, y el sufrimiento que sentía por Girondo la estaba haciendo, sí, como morirse, perecer. Entonces, finalmente, después de rechazar al enorme Borges, porque el amor no conoce grandeza, la escritora y poeta deja Buenos Aires y se va a Noruega con su hermana. Todo este drama para Borges fue como estar muerto, y eso súmenle que Nora publicó un artículo en el que criticaba los libros de poemas de Borges, tanto Fervor de Buenos Aires como La Luna de Enfrente, que fue el segundo que publicó, y hasta se atrevió a decir que los poemas de Borges era como entender que Buenos Aires siempre estaba vestido en traje de domingo. Muy doloroso todo, pero bueno, ¿quién no ha sufrido por un desamor? Y si algo hemos visto en Literatus es que de la felicidad no se puede escribir, y acá de nuevo citando un poco a Borges, la felicidad es un fin en sí mismo, mientras que la tristeza hay que transformarla en algo más. Este dolor por Nora Lange lo llevó a escribir un último libro de poemas antes de abandonar este género por más de 14 años. O sea, el dolor que él sentía porque Nora Lange lo había rechazado fue tanto que abandonó la poesía por más de 14 años. Ese libro que escribió fue Cuadernos de San Martín, poemario el cual tenía 6 poemas que hablaban de la muerte. Pero la historia de desamor no termina ahí, porque todavía nos queda bastante sobre Nora Lange. Nora Lange regresa a Buenos Aires con una nueva novela que escribió en el barco, que la llevó hasta Noruega. Esta novela va a dar muchísimo de qué hablar, porque la novela habla como de un despertar sexual que tiene la protagonista, que es Nora Lange, porque Borges también pensaba, igual que hemos hablado muchas veces acá en Literatos, que la literatura parte de lo vivido, es sí, como la ficción de uno mismo. Entonces Nora Lange escribe también sobre ella en esta novela, el despertar sexual que encontró en ese viaje a Noruega en el barco. Borges, a través de ese tiempo, cuando vuelve Nora Lange, intenta mantenerse alejado de la poeta para sanar. Y sí, como, oiga, ya sufrí mucho, no quiero estar más con usted. Y mientras tanto, Girondo y ella siguen ahí como escribiéndose cartas y teniendo encuentros
como medio esporádicos, hasta que llega un momento en el que se dan cuenta de que definitivamente no pueden estar juntos. Por muchas razones. Primero, porque Girondo no quiere perder su estatus de hombre soltero, y segundo, no quiere tener hijos. Eso fue lo que acabó a Nora, que ella sí quería ser madre. Entonces ese tipo, es decir, Girondo, se va de nuevo a Buenos Aires y Nora busca a Borges para sanar su dolor. Y claro, esto es, pues sí, ponerle una nueva piedra en el camino, porque Borges vuelve y cae ahí, y empiezan a parchar, y Borges a escribir ensayos y a publicarlo. Y uno de esos ensayos que escribe Borges sobre la mitología y la metáfora nórdica tiene al final una dedicatoria a Nora Lange. Y ese texto lo lee Girondo a miles de kilómetros de Buenos Aires, y el tipo dice: oiga, yo no voy a perder a esta vieja, yo no voy a perder a esta mujer. Y decide que quiere recuperarla. Entonces Girondo vuelve otra vez a Buenos Aires, e igual le cuesta recuperar a Nora Lange. No sería sino hasta que Pablo Neruda llega también a Buenos Aires, y con él también viene García Lorca. Entonces, ¿qué pasa? Nora Lange empieza a parchar con Pablo Neruda y con García Lorca. Usted puede estar diciendo: no, pero este man nos está tirando un resto de información. Pero imagínese, Nora Lange es poeta y empieza a parchar con estos dos poetas tan importantes. O sea, García Lorca llega a Buenos Aires y no para de llenar anfiteatros o lugares donde él declamaba su poesía. Y pues Pablo Neruda ya también era una persona importante. Toda esta gente empieza a parchar, y Girondo empieza a parchar con ellos. Entonces Jorge Luis Borges lo único que tiene es odio y recelo hacia este trío: Girondo, García Lorca y Pablo Neruda. No olvide que Nora Lange había escrito una novela, y esa novela se la había mostrado a Girondo, que en su momento Girondo le había dicho que le parecía que no la debía publicar, por lo que les digo, porque hablaba de un despertar sexual en una época en la que las mujeres no tenían por qué estar hablando de esas cosas, y a Girondo le importaba mucho lo que decía la gente. Entonces él dice: no la publique. Entonces en su momento a Nora Lange eso también le da muchísima rabia. Pero cuando empieza a parchar con Pablo Neruda y con García Lorca, como que se da cuenta: oiga, la verdad, a mí que me importa ese man que opina, yo voy a publicar esta novela. Sobre Neruda, hay que recordar también que Borges en su momento diría que la poesía del poeta chileno era poesía menor. Y de García Lorca alguna vez dijo que se lo encontró en una reunión y hablaron menos de una hora porque tenían tan pocas cosas en común que no había de qué hablar. Pero bueno, la novela de Nora Lange es publicada en Buenos Aires por un genio del marketing, básicamente, que le dice: oiga, vamos a publicar su novela, va a ser una de las primeras 10 novelas que va a publicar mi editorial, pero quiero cambiarle el nombre, y quiero que esta novela se llame 45 días y 30 marineros, lo cual evidentemente era tremenda estrategia de marketing en la cual el man buscaba levantar tierrero en Argentina. Y lo que hace Girondo para recuperar del todo a Nora Lange es que le organiza una fiesta tomando la oportunidad de la publicación de la novela, y hace que todo el mundo se vista de marinero, todos los hombres, incluidos García Lorca y Neruda, y esa jugada le termina, sí, como de recuperar a Nora Lange, porque lo que dice, por ejemplo, Williamson es que Nora Lange era una persona a la que le gustaba mucho la atención. Entonces como que esto fue un acto majestuoso que hizo Girondo, y ahí simplemente eso acabó con Jorge Luis Borges. Tanto así que ese desamor llevó a Borges en varios momentos a pensar en la muerte y en quitarse la vida. Hasta acá usted puede estar básicamente echándome la madre diciendo que para qué traje a Borges a este podcast de cuentos, cuando en realidad este tipo lo único que hizo fue hablar y vivir por la poesía y sentir dolor por un amor que no fue. Tenga en cuenta igual que para Borges la poesía y el cuento eran géneros hermanos, ¿no? Y a pesar de que no se había metido aún de lleno en la escritura de cuentos, pues ya venía, sí, como trabajando algunos cuentos. Los primeros fueron La historia universal de la infamia. Pero entonces, recuerde que García Lorca marcó a Borges y que éste empezó a pensar en cómo podía traer la mitología argentina a su escritura, y la manera era a través de los compadritos, de los cuchilleros, los personajes de la vida baja bonaerense o de Buenos Aires. Y en su estrechez de corazón por culpa de Nora, Borges conoce un personaje que fue parte de la movida local de las mafias en Argentina, y este señor empieza a llenar a Borges de historias. Fue así como Historia Universal de la Infamia se convirtió en su primer libro de prosa y de cuentos, el cual fue publicado en 1935, poco tiempo después de la muerte de su abuela Fanny. Toca decir de este libro que muchos de los cuentos ya habían sido publicados en la revista Crítica, que era una revista en la que Borges estaba colaborando. Y hasta ese momento, es decir, en 1935, todos salían en una edición impresa.
El libro originalmente salió con una dedicatoria a una mujer incógnita, sin embargo, de nuevo para el biógrafo Williamson, era evidente que la dedicatoria era, por supuesto, para Nora Lange. Además de esa dedicatoria, la autora, al entregarle una copia a la poeta, le hizo otra dedicatoria más que decía más o menos algo así: para Nora Lange, con la memoria de tantas puestas de sol y tanta música, Jorge. Sobre Historia Universal de la Infamia, Jorge Luis Borges dijo lo siguiente en la entrevista a fondo. Historia Universal de la Infamia fue mi primera tentativa de escribir cuentos, pues yo lo hacía con cierta timidez, es decir, yo presentaba sus cuentos como si fueran verdaderos, pero realmente son historias apócrifas presentadas como un juego. Fueron los primeros cuentos que escribí. Y bueno, ¿qué pasa con este libro? A mí este libro la verdad me gusta muchísimo. Acá ya igual en este primer libro se van a ver temas que van a aparecer después en toda la obra de Jorge Luis Borges: los laberintos, los espejos, el tiempo. Pero estos cuentos, si usted los lee, se va a llevar una sorpresa importante porque son muy extraños. Si los miramos bajo la técnica del cuento, por ejemplo, la gran mayoría de los cuentos tratan como de abarcar la vida entera de los personajes. Todos los personajes cuyas vidas terminaban en peleas a muertes, o asesinados, o descubiertos como impostores. Hay un cuento que tiene varios relatos, entre ellos uno que viene directo de Las Mil y Una Noches, que es uno de los libros más importantes en la vida de Jorge Luis Borges. Nos habla también en otro cuento sobre piratas, nos habla sobre pistoleros en Estados Unidos, nos habla sobre la esclavitud, nos habla sobre cuchilleros. Es decir, Borges acá nos está contando muchos cuentos de violencia, pero tratando de abarcar toda la vida del personaje principal de los cuentos. Eso es rarísimo. A mí me pareció muy extraño cuando lo leí la primera vez, pero usted acá ya empieza a ver que Borges, obviamente, el ritmo, la prosa y la forma en que escribía, el estilo, pues era uno de esos personajes tocados por la maestría. El mismo, es decir, Jorge Luis Borges, en el prefacio de la edición que yo tengo, que es bellísimo y recoge todos sus cuentos y es de Lumen, si la pueden buscar es bellísima, también la muestro en Instagram, dice que esos cuentos fueron un intento de cubrir demasiado tiempo en la vida de los personajes. Igual el libro, por el estilo de Borges, ya es una belleza, como les digo, y una joya. Y si usted tiene para un primer libro de cuentos uno como este que hizo Borges, pues no tenga miedo de publicarlo. En definitiva, esta vaina está muy loca. De aquí sale el primer cuento que leeré en este especial de Borges, y el cual se titula Hombre de la Esquina Rosada, el cuento más disímil de esta colección y que perfectamente pudo no ser parte de este libro. Es el único que, estructuralmente hablando, es concreto, no trata de tirarnos un lapso muy amplio y va más con aquella idea de Cortázar de que el cuento debía ser esférico y como una fotografía. Por muchas razones y también otras que todavía no entiendo, el cuento me recuerda muchísimo el de Juan Rulfo, La Cuesta de las Comadres. Pero más allá de eso, y como se ha dicho en Literatus, en los cuentos nada debe sobrar y el tiempo juega en su contra. Si miramos veremos que hay una frase que encapsula y resuelve el misterio detrás del cuento y además nos explica la resolución. Casi todo el cuento, o todo lo que el cuento nos va a esconder, está en el primer párrafo. A mí la verdad este cuento me encanta y trae acá a colación todo lo que hablamos de, sí, como los compadritos y los cuchilleros y esa mitología argentina que Borges intentaba recrear en sus historias. Hilando fino, también podríamos decir que hay en este cuento un intento de esconder en simbolismos un poco lo que fue ese triunvirato de amor en el que estuvo el autor y pues salió perdedor. Pero sin más, acá está Hombre de la Esquina Rosada. Hombre de la Esquina Rosada. A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos laos de la laguna de Guadalupe y la Batería. Arriba de 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la lujanera, porque sí, a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó, para no volver, el arroyo. A ustedes, claro que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado para el cuchillo, era uno de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paqueta el quilombo, en un oscuro con las prendas de plata.
Los hombres y los perros lo respetaban y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto, de ala finita sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Parece cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó por un placero insolente de ruedas coloradas, lleno hasta el tope de hombres, que iba a los barquinazos por esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillos y los huecos y dos de negro, dele guitarrear y aturdir, y el del pescante que les tiraba un fustazo a los perros sueltos que se le atravesaban al moro, y un emponchado iba silencioso en el medio, y ese era el corralero de tantas mentas, y el hombre iba a pelear y a matar. La noche era una bendición de tan fresca. 2 de ellos iban sobre la capota volcada, como si la soledad fuera un corso. Ese fue el primer sucedido de tantos que hubo, pero recién después lo supimos. Los muchachos estábamos dende temprano en el salón de Julia, que era un galpón de chapas de zinc entre el camino de Gauna y el Maldonado. Era un local que usted lo divisaba de lejos por la luz que mandaba la redonda el farol sin vergüenza y por el barullo también. La Julia, aunque de humilde color, era de lo más consciente y formal, así que no faltaban musicantes, buen beberaje y compañeras resistentes pa'l baile, pero la lujanera, que era la mujer de Rosendo, las sobraba lejos a todas. Se murió, señor, y digo que hay años en que ni pienso en ella, pero había que verla en sus días, con esos ojos. Verla no daba sueño. La caña, la milonga, el embrague, una condescendiente mala palabra de boca de Rosendo, una palmada suya en el mentón que yo trataba de sentir como una amistad. La cosa es que yo estaba lo más feliz. Me tocó una compañera muy seguidora que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros y nos arriaba y nos perdía y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño, cuando de golpe me pareció crecida la música y era que ya se entreveraba con ella la de los guitarreros del coche, cada vez más cercano. Después la brisa que la trajo tiró por otro rumbo y volví a tender a mi cuerpo y al de la compañera y a las conversaciones de baile. Al rato largo llamaron a la puerta con autoridad, un golpe y una voz. Enseguida un silencio general, una pechada poderosa a la puerta y el hombre estaba dentro. El hombre era parecido a la voz. Para nosotros no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, trajeado, enteramente de negro y una chalina de un color como bayo echada sobre el hombre. La cara recuerdo que era indiada, esquinada. Me golpeó la hoja de la puerta al abrirse. De puro atolondrado me le fui encima y le encajé la zurda en la facha, mientras con la derecha sacaba el cuchillo filoso que cargaba en la sisa del chaleco junto al sobaco izquierdo. Poco iba a durarme la atropellada. El hombre, para firmarse, estiró los brazos y me hizo un lado, como despidiéndose de un estorbo. Me dejó agachado atrás, todavía con la mano abajo del saco, sobre el arma inservible. Siguió como si tal cosa, adelante. Siguió siempre más alto que cualquiera de los que iba, desapartando, siempre como sin ver. Los primeros, puro italianaje mirón, se abrieron como abanico, apurados. La cosa no duró. En el montón siguiente ya estaba el inglés esperándolo, y antes de sentir en el hombre la mano del forastero, se la durmió con un planazo que tenía listo. Fue ver ese planazo y fue venírsele ya todos al humo. El establecimiento tenía más de muchas varas de fondo, y lo arriaron como un Cristo, casi de punta a punta, a pechadas, a silbidos y a salivazos. Primero le tiraron trompadas, después, al ver que ni se atajaba a los golpes, puras cachetadas a mano abierta, o con el fleco inofensivo de las chalinas, como riéndose de él. También como reservándolo para Rosendo, que no se había movido para eso de la pared del fondo, en la que hacía espaldas, callado. Pitaba con apuro su cigarrillo, como si ya entendiera lo que vimos claro después. El corralero fue empujado hasta él, firme y ensangrentado, con ese viento de chamuchina pifiadora detrás, silbado, chicoteado, escupido, recién habló cuando se enfrentó con Rosendo. Entonces lo miró y se despejó la cara con el antebrazo y dijo estas cosas. Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero.
Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano, porque lo que estoy buscando es un hombre. Andan por ahí unos bolaceros diciendo que en estos andurriales hay uno que tiene mentas de cuchillero y de malo, y que le dicen el pegador. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí, que soy Naides, lo que es un hombre de coraje y de vista. Digo esas cosas y no le quitó los ojos de encima. Ahora le relució un cuchillón en la mano derecha, que en fija lo había traído en la manga. Alrededor se habían ido abriendo los que empujaron, y todos los mirábamos a los dos en un gran silencio. Hasta la jeta del mulato ciego que tocaba el violín atacaba ese rumbo. En eso, oigo que se desplazaban atrás y me veo en el marco de la puerta 6 o 7 hombres, que serían la barra del corralero. El más viejo, un hombre apaisanado, curtido, de bigote entrecano, se adelantó para quedarse como encandilado por tanto embrague y tanta luz, y se descubrió con respeto. Los otros vigilaban, listos para adentrar a tallar si el juego no era limpio. ¿Qué le pasaba mientras tanto a Rosendo, que no lo sacaba pisoteando a ese balaquero? Seguía callado, sin alzarle los ojos. El cigarro no sé si lo escupió o si se le cayó de la cara. Al fin pudo acertar con unas palabras, pero tan despacio que a los de la otra punta del salón no nos alcanzó lo que dijo. Volvió Francisco Real a desafiarlo y él a negarse. Entonces el más muchacho de los forasteros silbó. La lujanera lo miró aborreciéndolo y se abrió paso con la crencha en la espalda entre el carreaje y las chinas y se fue a su hombre y le metió la mano en el pecho y le sacó el cuchillo desenvainado y se lo dio con estas palabras: Rosendo, creo que lo estarás precisando. A la altura del techo había una especie de ventana alargada que miraba al arroyo. Con las dos manos recibió Rosendo el cuchillo y lo filió como si no lo reconociera. Se empinó de golpe hacia atrás y voló el cuchillo derecho y fue a perderse afuera en el Maldonado. Yo sentí como un frío. De asco no te carneo, dijo el otro, y alzó para castigarlo la mano. Entonces la lujanera se le prendió y le echó los brazos al cuello y lo miró con esos ojos y le dijo con ira: déjalo a ese, que nos hizo creer que era un hombre. Francisco Real se quedó perplejo un espacio y luego la abrazó como para siempre y les gritó a los musicantes que le metieran tango y milonga y a los demás de la diversión que bailáramos. La milonga corrió como un incendio de punta a punta. Real bailaba muy grave, pero sin ninguna luz ya pudiéndola. Llegaron a la puerta y gritó: vayan abriendo cancha, señores, que la llevo dormida. Dijo y salieron 100 con 100 como en la marejada del tango, como si los perdiera el tango. Debí ponerme colorado de vergüenza. Di unas vueltitas con alguna mujer y la planté de golpe. Inventé que era por el calor y por la prestura y fui orillando la pared hasta salir. Linda la noche. ¿Para quién? A la vuelta del callejón estaba el placero con el par de guitarras derechas en el asiento como cristianos. Entré a amagarme de que las descuidaran así como si ni para coger changagos sirviéramos. Me dio coraje de sentir que no éramos naides. Un manotón a mi clavel de atrás a la oreja y lo tiré a un charquito y me quedé un espacio mirándolo, como para no pensar en más nada. Yo hubiera querido estar de una vez en el día siguiente. Yo me quería salir de esa noche. En eso me pegaron un codazo que fue casi un alivio. Era Rosendo, que se escurría solo del barrio. Vos siempre has de servir de estorbo, pendejo, me rezongó al pasar. No sé si para desahogarse o ajeno. Agarró el lado más oscuro, el de Maldonado. No lo volví a ver más. Me quedé mirando esas cosas toda la vida, cielo hasta decir basta, el arroyo que se emperraba solo ahí abajo, un caballo dormido, el callejón de tierra, los hornos, y pensé que yo era apenas otro yuyo de esas orillas, criado entre las flores de sapo y las osamentas, que iba a salir de esa basura sino nosotros, gritones pero blandos para el castigo, boca y atropellada no más. Sentí después que no, que el barrio, cuanto más aporreado, más obligación de ser guapo. ¿Basura? La milonga, dele loquear y dele bochinchar en las casas y traía olor madreselvas el viento. Linda al ñudo la noche. Había de estrellas como para marearse mirándolas, unas encima de otras. Yo forcejeaba por sentir que a mí no me representaba nada el asunto, pero la cobardía de Rosendo y el coraje insufrible del forastero no me querían dejar. Hasta de una mujer para esa noche se había podido aviar el hombre alto,
Para esa y para muchas pensé, y tal vez para todas, porque la lujanera era cosa seria. Sabe Dios qué lado agarraron, muy lejos no podían estar, a lo mejor ya se estaban empleando los dos, en cualquier cuneta. Cuando alcancé a volver, seguía como si tal cosa el bailongo. Haciéndome el chiquito, me entreveré en el montón y vi que alguno de los nuestros había rajado y que los norteros tangueaban junto con los demás. Codazos y encontrones no había, pero sí recelo y decencia. La música parecía dormilona, las mujeres que tangueaban con los del norte no decían esta boca es mía. Yo esperaba algo, pero no lo que sucedió. Afuera oímos una mujer que lloraba y después la voz que ya no conocíamos, pero serena, casi demasiado serena, como si ya no fuera de alguien diciéndole, entrá, mi hija, y luego otro llanto, luego la voz, como si empezara a desesperezarse. Abrí, te digo, abrí, guacha arrastrada, abrí, perra. Se abrió en eso la puerta tembleque y entró la lujanera, sola, entró mandada, como si viniera arreándola a alguno. La está mandando un ánima, dijo el inglés. Un muerto, amigo, dijo entonces el corralero. El rostro era como de borracho. Entró y en la cancha que le abrimos todos, como antes, dio unos pasos mareados, alto, sin ver, y se fue al suelo de una vez como poste. Uno de los que vinieron con él lo acostó de espaldas y le acomodó el ponchito de almohada. Esos auxilios lo ensuciaron de sangre. Vimos entonces que traía una herida fuerte en el pecho. La sangre le encharcaba y ennegrecía un lengüe punzó que antes no le observé, porque lo tapó la chalina. Para la primera cura, una de las mujeres trujo caña y unos trapos quemados. El hombre no estaba para explicar. La lujanera lo miraba como perdida, con los brazos colgando. Todos estaban preguntándose con la cara y ella consiguió hablar. Dijo que luego de salir con el corralero se fueron a un campito y que en eso cae un desconocido y lo llama como desesperado a pelear y le infiere esa puñalada y que ella jura que no sabe quién es y que no es Rosendo. ¿Quién le iba a creer? El hombre a nuestros pies se moría. Yo pensé que no le había temblado el pulso al que lo arregló. El hombre, sin embargo, era duro. Cuando golpeó, la Julia había estado cebando unos mates y el mate dio la vuelta redonda y volvió a mi mano antes que falleciera. Tápenme la cara, dijo despacio cuando no pudo más. Solo le quedaba el orgullo y no iba a consentir que le curiosearan los visajes de la agonía. Alguien le puso encima el chambergo negro, que era de copa altísima. Se murió abajo del chambergo, sin queja. Cuando el pecho acostado dejó de subir y bajar, se animaron a descubrirlo. Tenía ese aire fatigado de los difuntos. Era de los hombres de más coraje que hubo en aquel entonces, desde la batería hasta el sur. En cuanto lo supe muerto y sin habla, le perdí el odio. Para morir no se precisa más que estar vivo, dijo una del montón, y otra, pensativa también, tanta soberbia el hombre y no sirve más que para juntar moscas. Entonces los norteros fueron diciéndose una cosa despacio y dos a un tiempo la repitieron fuerte después. La mató la mujer. Uno le gritó en la cara si era ella y todos la acercaron. Yo me olvidé que tenía que prudenciar y me les atravesé como luz. De atolondrado, casi pelo el fillingo. Sentí que muchos me miraban, para no decir todos. Dije, como con sorna, fíjense en las manos de esa mujer, qué pulso ni qué corazón va a tener para clavar una puñalada. Añadí, medio desganado de guapo, ¿quién iba a soñar que el finao, que según dicen era malo en su barrio, fuera a concluir de una manera tan bruta en un lugar tan enteramente muerto como este? Ande, no pasa nada, cuando no cae alguno de afuera para distraernos y queda para la escupida después. El cuero no le pidió viaba a ninguno. En eso iba creciendo en la soledad un ruido de jinetes. Era la policía, quién más, quién menos. Todos tendrían su razón para no buscar ese trato, porque determinaron que lo mejor era traspasar al muerto al arroyo. Recordarán ustedes aquella ventana alargada por la que pasó un brillo, el puñal. Por ahí pasó después el hombre de negro. Lo levantaron entre muchos, y de cuánto centavo y cuánta soncera tenía, lo aligearon esas manos, y alguno le echó un dedo para refalarle el anillo. Aprovechadores, señor, que así se le animaban a un pobre dijunto indefenso, después que lo arregló otro más hombre. Un envión y el agua correntosa y sufrida se lo llevó. Para que no sobrenadara, no sé si le arrancaron las vísceras porque preferí no mirar. El de bigote gris no me quitaba los ojos. La lujanera aprovechó el apuro para salir. Cuando echaron su vistazo los de la ley, el baile estaba medio animado. El ciego del violín les había sacado unas habaneras de las que ya no se oyen.
Afuera estaba queriendo clarear. Unos postes de ñandubay sobre una lomada estaban como sueltos porque los alambrados finitos no se dejaban divisar tan temprano. Yo me fui tranquilo a mi rancho, que estaba a unas 3 cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida. De juro que me apuré a llegar cuando me di cuenta. Entonces Borges volvió a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar aquí, en el chaleco, junto al sobaco izquierdo, y le pegó otra revisada despacio, y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. Este fue el capítulo número 50 y la primera parte del especial de Borges. El cuento leído fue Hombre de la Esquina Rosada. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, y les recuerdo que me quedan pocos cupos para el taller de cuento que estaré dictando en mayo. Si está interesada o interesado, escríbame a mi correo federico.baraya@gmail.com o por Instagram o por cualquiera de mis redes sociales. Nos oímos en el siguiente episodio que dará continuación a este especial de Jorge Luis Borges.